¿Qué tal, hermanos? Dios le bendiga. Hoy tenemos una hermosa enseñanza porque estaremos hablando de ¿qué pretendemos al enseñar sobre la fe? Primero, identificar la fe en Cristo como parte de nuestra doctrina fundamental. Segundo, reconocer la fe como la capacidad de creer. Cuando hablamos de la capacidad de creer, estamos diciendo todo ser humano nace con la capacidad de creer. Y al identificar la fe como esa capacidad, esto implica que todo el mundo puede creer en Cristo Jesús. Pero no solamente la capacidad de creer, sino la fidelidad o confianza en Dios y como una doctrina o enseñanza primordial en Cristo. Cuando hablamos que el objetivo nuestro es que usted pueda reconocer la fe como la capacidad de creer, usted va a entender que todo ser humano, viva donde viva, haya nacido donde haya nacido, esté en la cultura que esté, nace con la capacidad de creer. Pero esa capacidad de creer debe ser orientada a Cristo para que pueda desarrollar la fidelidad que enseña la Biblia y poner su confianza en Dios. Y por último, determinar que la fe es innata. Por lo tanto, el hombre tiene la capacidad de creer. O sea, vamos al terminar esta programación de capacitación sobre la fe, vamos a estar plenamente, convencido que este programa, este estudio, esta doctrina de la fe es indispensable para la salvación. Y por otro lado, como segundo, la vamos a identificar que es la capacidad de creer y que nos puede llevar a la fidelidad y la confianza en Dios, porque es la enseñanza que hemos recibido de Él. Y por otro lado, que es innato, que nace con el hombre. Qué importante esto. La fe es una doctrina fundamental. Doctrina es enseñanza, es instrucción, es orientación, es capacitación. Y por eso la fe es una doctrina fundamental, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Primero existe la gracia, pero para alcanzar la gracia usamos la fe. La fe es el conducto a través del cual alcanzamos la gracia. Está la gracia y por gracia somos salvos, pero somos salvos por medio de la fe. Por eso es una doctrina fundamental, porque es la enseñanza que nos permite alcanzar ese conocimiento. Aquí tenemos la definición académica de la fe. Viene del hebreo amán, que es estar firme, ser estable y digno de confianza. O del griego pistis, es creencia, confianza. Eso es una definición académica acerca de la fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe es la confianza cierta de algo que queremos va a suceder. Por otro lado, hay algo que también podemos ver. Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es tener fe, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Eso es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Hablando de esto, es importante varias cosas. Primero, no solamente usted y yo tenemos fe. No, la fe, que es la capacidad de creer, nace en el hombre. ¿Por qué? Porque la fe es innata. Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Esa manera de explicar la aparición del hombre tiene otra explicación. Y es
que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estas explicaciones acerca de la aparición del hombre en el escenario de la creación nos muestran que su origen es divino y que al soplar Dios en él aliento de vida, capacita al hombre para el hombre desarrollar su capacidad de comunión con Dios. Y la comunión con Dios la logra a través de la comunicación con Dios. La comunicación de la criatura con Dios le permite desarrollar la comunión con Él. A esto se le llama fe innata. Todo ser humano nace con la capacidad de creer. Ahora bien, el hombre toma la decisión si cree una cosa o cree otra, porque el hombre es una criatura inteligente y dotada de todas las cualidades que Dios consideró importantes para hacer de él la corona de la creación. De tal manera que hay cosas que Dios colocó en el hombre como libre albedrío. Y el hombre es volutivo, o sea, tiene voluntad de hacer o de deshacer. Por eso, aunque la fe es innata, el hombre toma la decisión si cree o no, o en qué va a creer. Así como Satanás engañó a Eva. Dice que Pablo, que es probable que la serpiente antigua engañe al hombre y los sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Lo que quiere decir es que el diablo sabe que el hombre es una criatura inteligente y que Dios lo creó con capacidad de comunicarse con él y de crear con Dios una hermosa relación o comunión. Entonces lo que ha hecho el diablo es infiltrar en la mente del hombre muchas cosas y lo ha desviado de la fe, y el hombre ha puesto su confianza en muchas cosas que no son Dios. Las religiones milenarias han puesto su confianza hasta en el hombre mismo, en seres supuestamente iluminados, en aves, en bestias, en animales, pero no quiere decir que eso sea real. La Biblia dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, dice la creación, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero ellos, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Dando culto a las criaturas antes que al Creador. Quiere decir que la fe es innata, pero muchos, engañados por el diablo, han terminado haciendo culto a las criaturas, sean hombres iluminados que vivieron en un tiempo supuestamente iluminados, o sea cualquier otra criatura que exista sobre la faz de la tierra, sea el sol, sea la luna, sea las estrellas, sean los astros. Gracias a Dios que hay un pueblo que conoce al verdadero Dios y que ha puesto su fe en el Todopoderoso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hace un hijo para agradar al padre? Hagamos de cuenta que usted es un niño o una niña. ¿Qué hace usted para agradar a su padre? Desactive su micrófono y dígame. Respetar a mis padres y hacer caso. ¡Ay, bendito! Un aplauso al Señor Jesús. Dijo, hacer caso. Entonces, cuando los niños hacen las cosas que les hemos dicho que hagan, ellos nos van a agradar. Si le decimos lave la loza,
y lo hace, nos están agradando. Si le decimos arregle su cuarto, porque ya los niños principiantes que tienen 7, 8 años ya pueden arreglar su propio cuarto. Y le dice la mamá, arregle su cuarto y comienza a arreglar todo, con eso está agradando al papá, a la mamá. Ese instrumento que usted usa, que se llama obediencia, para agradar a su padre, la Biblia lo traduce en fe. Le dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe la traducimos como el elemento que va a agradar a Dios. Quiere decir que lo que usted haga, lo que usted diga, lo tiene que hacer en pro de la fe, creyendo. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le encuentra y que Él galardona al que le busca. Los que están orando por el que está en la UCI, hagámoslo creyendo, no dudando nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, lo que hace que el hombre se conecte con Dios es la fe. Y lo que hace que el hombre se conecte con las promesas es la fe. Y lo que hace que el hombre alcance lo que Dios tiene para él es la fe. Es importante. Ahora seguimos. Aparte de eso, la importancia de la capacidad de creer. ¿Por qué es importante esto que estamos diciendo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Oiga, ¿por qué es importante esta capacidad de creer? Pablo le escribe a la iglesia en Roma y lo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por fe se refiere al instrumento a través del cual se revela la justicia de Dios. Es el medio que Dios utiliza para que el hombre conozca su justicia. Oye, qué lindo esto. Por fe. Dice que la fe es el instrumento a través del cual se revela la justicia de Dios. Es el medio que Dios utiliza para que el hombre logre conocer su justicia. Para fe se entiende como un conocimiento que se aprende o aprendido, la doctrina revelada, un propósito al que se debe de llegar. Esto lo que me está diciendo es que es necesaria la fe porque a través de ella Dios me revela su justicia y yo logro entender la manera como Él trata al hombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y para fe es un cúmulo, una cantidad de cosas que voy a aprender, que Dios me enseña, que Dios me va a revelar en su propósito glorioso. Ahí es donde por la fe yo creo que solo existe un Dios y que ese único Dios es espíritu y que Él siendo espíritu se ha revelado como Padre en el principio, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación en la iglesia. De para fe es toda una cantidad de enseñanzas que yo debo recibir para entender lo que Dios quiere para mí. Tenemos ahora acepciones de la fe, según Romanos 1. Primero, la fe como capacidad de creer. Segundo, la fe como un contenido de lo que se cree. Y tercero, la fe como un estilo de vida, fidelidad y confianza. La capacidad de creer en Dios como camino hacia la salvación, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. En este punto, la fe como capacidad de creer
es algo importante. ¿Por qué? Porque se desarrolla en mí lo que Dios quiere que se desarrolle. Yo tengo que creer aunque no lo vea. Y aquí dice, desde el momento en que Dios creó el mundo, la creación nos habla del Dios que la ha creado. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no veo a Dios porque Él es espíritu. A Dios nadie lo ha visto, dice Pablo. Dice Juan, el evangelista. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Quiere decir que a Dios lo conocemos a través de lo que Él ha creado. Detrás de esta tremenda creación existe un creador. Y Cristo vino a enseñarnos, a mostrarnos quién es Dios. Y lo mostró en Él mismo, para que podamos creer en Dios como camino a esta salvación gloriosa. Entonces, primero, la fe como capacidad de creer es una capacidad o capacitación que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Aunque nos ha dado libre albedrío, tenemos la capacidad de creer primero. Segundo, que cuando hay fe, la persona tiene que actuar. Donde hay fe, hay voluntad de actuar. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Esta capacidad de creer me lleva a actuar. Porque yo no puedo decir, sí, yo creo, pero después me arrepiento. No. Yo creo, pero después me bautizo. No. Yo creo, pero después cambio. No, 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 no. Esa capacidad de creer que está en usted lo debe llevar a actuar, porque cuando usted cree en este único y poderoso Dios, Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Él, dice la Biblia, está incómodo con el pecado del hombre, airado, dice, todos los días con el hombre por su pecado. Pero también dice que Dios nos ama de una manera incomparable. Y aunque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Él vino a morir en lugar nuestro. Pero como Dios siendo espíritu no puede morir, Él tomó forma de hombre. Y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo oigo y creo esto, yo debo de actuar. Yo debo de tomar decisiones. Si eso es verdad, yo me voy a arrepentir. Si eso es verdad, yo me voy a consagrar. Si eso es verdad, me voy a bautizar. Si eso es verdad, me voy a apartar del pecado. ¿Por qué? Porque la fe me mueve a actuar. Abraham, por la fe, cuando fue probado, entregó a su hijo. Isaac, dice la Biblia. De la fe tiene que llevarlo a uno a actuar. Eso es lo que enseña el texto sagrado. Antes de llegar a la naturaleza de la fe como el contenido de lo que yo creo. Las tres acepciones de la fe. La primera de ellos es la fe como capacidad de creer, que ya lo explicamos. Y aquí en eso de la capacidad de creer vale la pena decir algo más. Si usted está enfermo o enferma, y usted está plenamente convencido que lo que Dios es fiel, entonces usted, aunque Dios no lo sane o la sane ahora que oramos, y precisamente eso es parte de la fe. Orar, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos. Orar sin cesar. Y sabemos que a través de la oración alcanzamos muchas cosas por la fe en Cristo. Entonces, hagamos de cuenta que llevamos un mes orando y ese cáncer no se va. Estamos orando hace tiempo y esa enfermedad no se le va. Pero ¿qué dice la Biblia? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. No veo mejoría en mi cáncer, pero yo creo que Él tiene poder para sanarme. Y aunque no me sane, Él es el sanador por excelencia. Eso es la fe.
Pero yo no quiero que su fe se enferme. La Biblia habla de que la fe se enferma, la paciencia se enferma y el amor se enferma. Por eso dice que los hermanos sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cuándo se enferma la fe? Cuando usted permite que la fe sea afectada por la duda. Es tanto que llevo orando y Dios no me sana. Es tanto que llevo orando y hasta ayuno y Dios no me da un trabajo. Pues te estás metiendo en trabajos porque permitiste que tu fe fuera visitada por la duda. Si no te sanas, diga lo que dijo Job: aunque Dios me matare, yo sigo creyendo y esperando en él. Y si no tiene puertas de bendición económica, diga lo que dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero no deje que su fe sea visitada por la duda. Usted sabe que Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero, y no hay más Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Él dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay que salve. Él dice cuando se le presentó a Juan, Apocalipsis 1:8, él dice: yo soy el primero, el último, el alfa, el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Eso dice la Biblia y usted comenzó creyendo eso. No deje que a su mente el diablo le meta la duda. No, señor. Hay un solo Dios y ese único Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando invocamos ese nombre, los demonios huyen, los demonios tiemblan. Así que no deje que la duda visite su fe, porque termina usted extraviándose de la fe. La fe como capacidad de creer. Le animo a permanecer en la fe y espere que a su tiempo cegaremos. Si no, desmayamos. Ahora bien, la fe como contenido de lo que se cree. 1 Juan 3:1-3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Efesios 4:5, un Señor, una fe, un solo bautismo. Y Juan dice que hay que contender ardientemente por la fe estos principios que hemos recibido, porque la fe en esta sección 2 es el contenido de lo que creemos. Y nosotros creemos que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y que los enfermos se sanan invocando el nombre de Jesús. Eso no es. Yo no sé cuántos han sido sanos cuando hemos invocado el nombre de Jesús. Si usted ha sido sano cuando hemos invocado el nombre de Jesús, bate la manito. ¿Y cuántos de ustedes han visto que los demonios cuando se invoca el nombre de Jesús salen corriendo? Levanten la manito. Claro. Porque ahora la gente se ha inventado que no hay que decir Jesús, que hay que decir Yeshua. No, usted le dice al demonio: te reprendo en el nombre de Yeshua, y se echa a reír. Invóquele el nombre que es sobre todo nombre. Amén. En el idioma nuestro, el nombre del Dios Todopoderoso es Jesús. Jehová se le presentó a Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Yo soy implica el que siempre permanece, el que fue, el que es y el que ha de venir. Y el único que fue, que es y el que ha de venir es Jesucristo, que dijo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y el Señor dijo: el que es hoy, el que era ayer, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Así que el nombre del gran yo soy, del yo soy, es Jesús. Esto tiene que ver con el contenido de lo que creemos, de que hay un solo Dios, que el bautismo es uno, que los enfermos se sanan en el nombre de Jesús, que los demonios huyen en el nombre de Jesús, que los pecados son perdonados en el nombre de Jesús, que el COVID-19 se destruye en el nombre de Jesús, que el cáncer se va en el nombre de Jesús, que los muertos se levantan en el nombre de Jesús. Ese es el contenido de lo que queremos. Y esta es la segunda acepción de la fe. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno.
Apocalipsis 4:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Todos estos versículos nos hablan no solamente de la fe como la capacidad de creer, sino como la fe como el contenido de lo que tenemos y creemos. Ahora, la fe como estilo de vida, también dice la palabra, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la Biblia dice, el que hurtaba ya no hurte más, el que hacía lo malo no lo haga, porque ahora estamos en Cristo, vivimos una vida nueva. Y dice la Biblia, sed imitadores de Dios como hijos amados. En Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire el estilo de vida de estos que llevaban al paralítico. La fe se convierte en un estilo de vida, que todo lo que yo haga, lo hago en el nombre del Señor y me movilizo por lo que creo. Para estos, cuando vieron a este hombre tendido, paralítico, dijeron, ya sabemos quién lo sana. Y para ellos la fe se convirtió en un estilo de vida. Y para nosotros hoy también esta fe en el Señor Jesucristo se ha convertido en nuestro estilo de vida. Vamos a hablar de la naturaleza de la fe. La fe es solo un instrumento. El objeto de la fe es Dios. La fe no se deposita en los hombres. La fe es en Cristo. La naturaleza de fe, como lo estamos compartiendo ahora, tiene que ver con algo tan importante que nos puede liberar de la manera como la gente usa la fe, de una manera que no debe de ser. La fe tiene una peculiaridad y es que es solo un instrumento. La fe cobra vida o se pierde dependiendo su objeto. Una fe viva es viva si su objeto es Dios, pero si el objeto son las criaturas, ya deja de ser una fe bíblica, una fe en Dios. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Nosotros creemos que han habido hombres grandes como el padre de la fe que es Abraham. Y en el Nuevo Testamento grandes como Pedro y Pablo, pero nosotros no ponemos la fe ni en Abraham, ni en David, ni en Moisés, ni en Pedro, ni en Pablo. Y hay quienes han puesto la fe de ellos en iluminados que vivieron antes de Cristo o después de Cristo. Y los han convertido a ellos en divinidades y hasta han hecho Biblias de ellos. Pero no hay que olvidar que la fe es solo un instrumento que dependiendo en el objeto que la ponga, cobra vida o puede morir. Esta consideración nos permite mirar dos posiciones antagónicas en el mundo religioso, a saber, la oportunidad universal que tiene todo mundo al creer que la fe es innata, o la otra posición, la predestinación selectiva. Si asumimos que todos tienen la capacidad de creer, estamos diciendo que todo el mundo tiene la posibilidad de ser salvo, no importa la raza, la cultura o la clase social. Pero si decimos que la fe se le da a los que han sido predestinados para ser salvos, entonces solo tendría capacidad de creer algunos a quienes se les ha dado esa capacidad, y eso no sería bíblico. Eso sería acepción de personas. Como la fe es un instrumento, ella nos salva por sí sola. El mero hecho de estar convencidos de lo que no vemos no lo hace real. O porque esperamos algo, de hecho, no nos ha de acontecer porque así lo creamos. No. Mire usted que los orientales tienen la capacidad que Dios les ha dado y la convierten en una convicción interna para que suceda lo que ellos creen. A esto se le llama el poder del pensamiento positivo.
A partir de esta concepción desarrollan toda una forma de vida los orientales. Esto es poner fe en la fe. Y esto lo que hace es alimentar el ego del hombre, quien está convencido que por la capacidad de su mente, que se traduce en convicción, puede conseguir todo lo que él quiera. Pero no es así. Esa manera de creer está desviada, está torcida, porque el objeto no es Dios, el objeto es el hombre mismo que se ha deidificado. Y los orientales han desarrollado la capacidad de creer de esa manera y lo han llamado el poder del pensamiento positivo. Esto ha traído muchos problemas a la gente y aún a mucha gente en la iglesia, porque la gente en la iglesia a veces se dejan enfermar de la fe y dice: piense positivo, crea positivo, hable positivo. No, nosotros no creemos en el positivismo, nosotros creemos en el autor y consumador de la vida, que es Dios, autor y consumador de la fe. Y lo que dice la palabra de Dios es que los ojos nuestros tienen que ser puestos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. No en un profeta, no en un iluminado, no en el poder del pensamiento positivo. No. No hay que alimentar el ego. Hay que dar gloria a aquel por quien existen todas las cosas. Y la Biblia dice que todo lo que pedimos creyendo en su nombre lo recibiremos.